Muy buenas y bienvenidas a todas las personas curiosas del mundo de la vigilancia y la protección rural, del rastreo también, a un vídeo más de este canal, humilde canal. Y bueno, hoy vamos a hacer un vídeo un poco distinto, una presentación en PowerPoint de, bueno, lo que es el papel del guarda de caza y pesca ante delitos e infracciones medioambientales. Va a ser una presentación donde, bueno, vamos a hablar un poquito de mi experiencia laboral y vamos a hablar de algunos casos en los que he trabajado o situaciones que se me han presentado en este oficio, en este gran oficio que es la vigilancia y la protección de bienes jurídicos dentro del ámbito del guarderío rural. Y bueno, para empezar, me gustaría matizar, hablar un poco de lo que es un guarda de caza y pesca, ¿no? Pues el guarda de caza y pesca es una persona habilitada por el Ministerio del Interior que surgió en el año 1849 por primera vez. Está, como he comentado, habilitado por el Ministerio del Interior mediante la Dirección General de la Guardia Civil. Actualmente está dentro del marco de la seguridad privada y como funciones tiene las de proteger y vigilar bienes y derechos del ámbito rural, tanto de personas, particulares, empresas o instituciones públicas. Mi experiencia como guarda rural, caza y pesca ha sido en el ámbito cinegético, en el ámbito de la caza, pero también en el ámbito de la protección de proyectos medioambientales. Actualmente estoy ejerciendo en la asociación Ardea. Soy además el director del Departamento de Protección, Seguridad y Rastreo de Fauna de esta asociación. Y bueno, dependiendo del cliente que tengamos, al pertenecer a seguridad privada, dependiendo de los intereses del cliente que tengamos, enfocaremos nuestro trabajo más en un punto o en otro, ¿no? Podemos también además vigilar lo que son cultivos agrícolas para prevenir delitos contra el orden socioeconómico como es el robo. Podemos proteger patrimonio histórico-cultural y luego pues también proteger bienes jurídicos dentro de un espacio natural pues como puede ser la biodiversidad, la fauna y la flora, ¿no? Y para proteger estos bienes jurídicos tenemos que prevenir. Como forma principal nuestro objetivo es prevenir. Pero en caso de detectar infracciones o delitos, tenemos que proceder a la identificación de estas personas, concienciarlas, reeducarlas y en caso de que sea algo grave, pues proceder también a su denuncia, a levantamiento de acta de infracción y en casos de delitos donde la persona, casos de delitos leves, donde la persona no se quiera domiciliar, proceder a la detención o en casos de delitos menos graves o graves, proceder directamente a su detención y a la disposición inmediata de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Voy a hablar de diferentes casos que me he encontrado a lo largo de mi carrera profesional y no todos, pero algunos que son bastante interesantes, ¿no? Vamos a empezar con la caza, técnicas de caza furtiva o silvestrista, que son trampas, ¿no? Vamos a hablar de dos trampas concretas que son, bueno, yo creo que las más interesantes a analizar. Y la primera de ellas es la liga, ¿de acuerdo? Me gustaría comentar que este tipo de caza furtiva, ¿de acuerdo? Tiene un gran arraigo social y cultural en la población rural y es que durante mucho tiempo estuvo regulada y era legal. Pero conforme con el tiempo, conforme se vio que había, mediante el uso de estas técnicas de caza furtiva, un aumento de la venta de estas especies en el mercado negro y del tráfico ilegal de especies, empezó a prohibirse. Y en la actualidad, esta técnica de caza, que es la liga, está prohibida. ¿En qué consiste la liga? La liga consiste en utilizar visco o pegamento y depositarlo en ramas posaderas de pequeñas aves pasiformes, aves cantoras principalmente, en zonas concretas donde esté la presencia de estos animales. Por eso es importante conocer la fauna, porque si por ejemplo sabemos que el jilguero es una de las especies más cotizadas en el mercado negro,
tenemos que tener claro en qué zonas de nuestro servicio hay población de estos jilgueros o hay un avistamiento frecuente de estos animales, ¿no? No podemos hacer una vigilancia ciega, sino que tendremos que realizar patrullas, controles y vigilancias en estos puntos, ¿no? La liga, en este caso, es una liga que yo, conjunto a mis compañeros del servicio del guarderío rural del paisaje protegido de la desembocadura del Millars, guardas rurales que están trabajando para la entidad FACSA y que ofrecen un servicio al consorcio gestor del paisaje protegido, formado, pues como vemos, por el Ayuntamiento de Burriana, Vila-real, Almassora, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana, pioneros en la utilización del guarderío rural para este tipo de actuaciones, ¿no? En esta trampa, en este caso, localizamos diferentes ramas posaderas colocadas de forma estratégica en un punto con agua y tenían visco todas estas ramas y localizamos ya diferentes plumas de diferentes especies, ¿no? Estas plumas son importantes analizarlas porque podemos saber qué tipo de especies se han capturado, ¿no? En este caso habían plumas de martín pescador, de jilguero, pero también de otro tipo de aves como oropéndola, gorriones y también creo recordar que de ruiseñor, ¿no? Em, en este caso, ya comento que se considera una trampa ilegal porque no es selectiva. Cualquier especie no cinegética puede caer en esta trampa y acabar siendo afectada. De hecho, la captura, la utilización de estas trampas está enfocada a la captura de especies que están bajo un régimen de protección especial, por lo que por eso también está prohibido. Al no ser selectivo y al ser uno de los impulsores del tráfico de estas especies que están bajo un régimen de protección especial, pues se ilegalizó, ¿no? En este caso encontramos un total de 8 ramas con visco con pegamento repartidas en un área de unos 100 metros cuadrados, ¿no? La imagen que estamos viendo ahora es un puesto de vigilancia donde los furtivos esperan a que las aves caigan en la trampa y así poder recogerlas. Estos puestos también sirven para no ser detectados en caso de que los agentes de la conservación lleguen y están colocados de forma estratégica, la cual tienen una salida trasera por una pequeña senda, una pequeña vereda, para en caso de detectar la presencia de agentes de la conservación, ellos poder huir sin ser detectados, ¿no? En este caso, comprobamos que no eran profesionales estos furtivos, no los identificamos en el momento, sí que lo hicimos a la semana, pero no eran profesionales y vamos a basarnos en la diferenciación de los dos tipos criminales según el FBI, la Federal Bureau of Investigation, la cual cataloga a los delincuentes como organizados y desorganizados, ¿no? Y una de las pautas que podemos saber si son organizados o desorganizados es por los medios, la oportunidad y también la motivación que tienen, ¿no? Como podemos observar, hay un elemento muy clave para saber si son perfiles desorganizados, y es que en esta rama que han utilizado para la construcción de su puesto de vigilancia, vemos que es un corte muy sucio, que es un corte que no se ha empleado con herramientas, y además el lugar estaba en un sitio poco discreto, un sitio donde había presencia de senderistas, paseantes, ciclistas y la nuestra de forma frecuente, por lo que no habían hecho un estudio o una planificación premeditada. Los delincuentes o furtivos organizados tienen en cuenta tanto los medios que tienen, la oportunidad, así como la localización. No van a emplear una localización frecuentada por personas. Por lo que este tipo de furtivos, como ya he comentado, eran personas que se estaban iniciando, ¿no? Realizamos, de hecho, este caso fue un caso muy chulo porque realizamos un perfil de los posibles o posible infractor y destacamos que eran dos varones jóvenes sin experiencia en este tipo de delitos, pero que podían tener antecedentes en otro tipo de delitos, ¿no? Tras realizar una serie de vigilancias, patrullas y controles en un ratio de unos 2 kilómetros, detectamos un vehículo estacionado en una zona
perdón, estaba circulando en una zona prohibida para el acceso de vehículos a motor y cuando les interceptamos, revisamos el vehículo y encontramos un bote de pegamento de visco, presuntamente el mismo visco empleado en las ligas anteriores que detectamos una semana antes, y también detectamos este pajarillo en esta jaula. Esto es un reclamo y aunque hay varios tipos de reclamos, hay electrónicos, hay ciertos perfiles que utilizan reclamos naturales. En este caso es la mezcla entre un jilguero y un canario. ¿De acuerdo? Esto lo que causa es que cuando están en la trampa dejan el reclamo en el suelo y atraen a especies principalmente de jilgueros para poder capturarlos en la liga. Hay una curiosidad y es que cada vez hay una tendencia en la cual ciertos tipos de perfiles, como fue este caso, dejan ciertas prácticas delincuenciales para profesionalizarse en otras. Por ejemplo, personas que se dedicaban al tráfico de drogas, al tráfico de estupefacientes, a los delitos contra la salud pública, han comenzado a iniciar una carrera profesional, por así decirlo, en, en lo que es la caza furtiva de especies cantoras para la venta del mercado negro. En este caso fue así, los autores evidentemente acertamos en el perfil, eran dos varones de entre 25 y 35 años, jóvenes sin experiencia en el ámbito de la caza furtiva, pero que a nivel familiar tenían personas que sí lo habían practicado y tenían antecedentes en materia de tráfico de drogas. La cuestión es por qué hay una tendencia de cambio de profesionalización de lo que es el tráfico de drogas a la caza furtiva. La explicación es lógica en el sentido de que el beneficio lucrativo en venta de drogas y venta de especies de aves como el jilguero es similar, el beneficio económico es similar, pero tiene dos puntos más positivos y es que las penas impuestas a este tipo de infractores son más laxas, no llega a ser delito, sino que llega a ser en muchas ocasiones infracción administrativa, ¿no? Por lo tanto, el castigo que hay sobre estas personas es menor y luego los medios dispuestos por los gobiernos o por el Estado, por la administración en general, para luchar contra este tipo de actividades, de actitudes, de conductas delictivas, son menos. Es más probable que te intercepten traficando con estupefacientes que te intercepten cazando de forma furtiva. Rescatamos este ejemplar de martín pescador en la liga que os hemos mostrado antes. El animal tenía las alas y la cola pegadas por el visco y estaba aleteando en el agua. Un martín pescador es un ave muy veloz, de hecho a veces es imperceptible a la vista, de no ser por sus colores llamativos y por su canto característico, y pudimos cogerlo con la mano, señal de que el animal estaba incapacitado de forma parcial. Lo que realizamos fue lavarle un poco las alas con el agua, pero al ver que el animal no podía mantener el vuelo, decidimos llamar al CRAF, al Centro de Recuperación de Avifauna, que enviaron a un técnico para llevarse a este ejemplar al centro de recuperación. El animal se recuperó y lo devolvieron al lugar de donde les llamamos. O sea que muy agradecidos a este servicio público y como siempre motivamos a que haya más profesionales en este tipo de actividades. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la segunda trampa de esta conferencia. Vuelvo a insistir que, al igual que la liga, el enfilat tiene un valor cultural importante en gran parte de la sociedad, por lo tanto, es complicado a veces defender la postura de que tenemos que prevenir, interceptar y denunciar este tipo de conductas, ¿no? Hay gente que incluso por las redes sociales increpan nuestro trabajo por perseguir este tipo de actitudes. Hay incluso instituciones que están luchando por la restauración de este tipo de prácticas, porque cuando una práctica tiene un arraigo cultural y social, hay una gran parte de la sociedad que está a favor de este tipo de técnicas, ¿vale? La motivación por la que se prohibió fue por lo mismo, ¿no? Por el mismo motivo, porque este tipo de práctica lo que causaba era el aumento de tráfico de especies en el mercado negro. ¿De acuerdo? El enfilat es una trampa también
un tipo de trampa que se activa por un mecanismo manual. Tiene, digamos, está formado por 4 postes anclados en 4 agujeros de forma rectangular, y en el centro hay una especie de cebadero, el cual hay agua y semillas para atraer a diferentes aves. Lo bordea estas 4 estacas ancladas en el suelo, lo rodea una red, normalmente una red japonesa, que al ser tirada desde una única cuerda por el furtivo que está escondido a una distancia media de unos 4 metros, la red cae por encima de las especies que se acercan al bebedero a alimentarse o a beber. ¿De acuerdo? Una vez el furtivo las observa, activa el mecanismo y quedan completamente atrapadas. El enfilat es una trampa, al igual que la liga. El enfilat más que la liga, porque la liga puede ser un poco más discreta, no se puede observar. Si no lo buscas concretamente, no se puede observar de forma fácil. Pero el enfilat es una trampa que se retira una vez el furtivo has terminado de realizar la práctica, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos rastrear un enfilat si no está la trampa puesta? Pues lo que a priori puede parecer basura o un simple desecho puede tratarse de un cebadero. ¿De acuerdo? Como vemos. Sería importante que si vemos esto, observemos 2 elementos claves. Primero, la presencia de semillas alrededor de lo que es el residuo, y segundo, el anclaje del residuo en el suelo. Normalmente hacen un pequeño agujero del mismo tamaño que el bebedero y lo anclan para que no se mueva y así pues que no se desplace, o que las mismas aves al posarse encima no se asusten al moverlo. Esa sería una de las formas de detectarlo si no encontramos la red. ¿De acuerdo? Si encontramos la red, sabemos que está el furtivo en el lugar escondido porque tiene el mecanismo preparado para tal uso. Otra forma de detectar el enfilat es que se necesita la retirada de vegetación en un perímetro pequeño para la colocación de la red y las astas o las estacas, y podemos encontrar vegetación retirada acumulada en un punto cercano. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo lo que en rastreo se llama shine, que es un efecto el cual, un cambio de color, mejor dicho, más que shine, es un cambio de color, el cual está acumulado en un punto y nos puede parecer extraño, ¿no? Porque han retirado esta vegetación para depositarla en el mismo sitio. Pueden ser muchos motivos, pero sí que es cierto que en los enfilats que hemos detectado, pues estaba esta acumulación de vegetación en un punto. ¿De acuerdo? Y luego la tercera forma de poder rastrearlo es la vegetación acumulada tiene que haber salido de un sitio. Ver un área perimetral sin apenas vegetación con el presunto residuo en el centro. Y los 4 orificios que se han creado con la finalidad de colocar las estacas con las que luego se va a crear la trampa. Si observamos estos 3 elementos, lo más probable es que en ese lugar se esté realizando tal práctica. Tendríamos que revisar los orificios para ver si la tierra está húmeda. Si la tierra está húmeda o está removida en esos 4 orificios, es que se ha utilizado hace poco. Por lo tanto, es posible que repita la conducta delictiva o infractoria. En el caso de que lo observemos y veamos que los 4 orificios tienen la tierra muy seca o incluso estén casi tapados, es una zona donde se ha practicado, pero donde no se practica a priori, presuntamente de forma rutinaria o eventual a corto plazo, ¿no? Y de esta forma. Pero aún así podemos sacar información de la zona en la que está colocado para buscar zonas similares con las mismas características y así poder buscar mejor este tipo de trampas. Vamos a cambiar de tipo de delito, vamos a pasar de la caza a otro tipo de delitos, como es la extracción ilegal de agua. Bueno, hay varios fallos gramaticales en
en la presentación, pero bueno, extracción ilegal de agua. ¿De acuerdo? Esto se ha hecho muy famoso con el tema de Doñana. Y la extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal y puede acarrear sanciones económicas o incluso privativas de libertad, ¿no? Lo que se conoce como prisión. Tendrías que tener una serie de antecedentes anteriores para poder entrar a prisión por este tipo de conductas o que esta conducta sea muy grave, ¿no? Este tipo de delitos se producen en propiedades cercanas a cauces naturales o artificiales y se suelen utilizar medios técnicos o medios manuales, mecanismos mecánicos o manuales, ¿no? No es lo mismo ver a un señor sacar varios cubos de agua para regar X verduras, eso no sería un delito de extracción de agua, pero por ejemplo en este caso estos particulares llevaban como 2 horas extrayendo agua porque según ellos no se podían permitir en su segunda residencia la instalación de agua, como la tenemos el resto de personas. Por lo tanto, la sacaban directamente del cauce natural de un río. Llenaban un aljibe de más de 1000 litros y luego pues ese agua la daban uso para ellos, ¿no? Para su segunda residencia. Buscan cubrir una necesidad, abastecer de agua sus cultivos o su vivienda, ¿no? Pero en vez de hacerlo por la forma en la que todos debemos de hacerlo, pues directamente extraen el agua. El problema no es, creo, que una persona lo haga o que 2 personas lo hagan, ¿vale? En este caso a lo mejor nos lo podemos encontrar, que estamos en una zona y encontramos una vivienda que cada X tiempo saca algo de agua para sus cultivos, que una zona donde muchas personas que tienen viviendas, que incluso en ocasiones son ilegales, están construidas de forma ilegal, extraigan un número de 100 personas 1000 litros de agua cada semana de un cauce natural. ¿De acuerdo? Tenemos un servicio de abastecimiento de agua bueno en este país, muy bueno, y recurrir a este tipo de prácticas, pues bueno, veo que en la actualidad pues, puede causar grandes daños, como ya estamos viendo en el caso de Doñana, ¿no? Que desde aquí hacer un aplauso inmenso a la Administración por su trabajo de resolución del conflicto de Doñana, ¿no? Otro tipo de delitos es la quema agrícola o el incendio intencionado, ¿no? Quema agrícola como infracción en el hecho de no tener o de carecer los permisos pertinentes para tal efecto y de incendio intencionado por el daño que se puede provocar. Durante el verano del año 2023 detectamos diferentes focos en grado de tentativa. Esto quiere decir que durante una semana visualizamos diferentes focos como el que estamos viendo, pero que no llegaron a expandirse en un incendio de gran magnitud o de magnitud media, ¿no? Nos avisaron los vecinos de la zona, nosotros fuimos, inspeccionamos la zona, estudiamos más o menos el perímetro en el que los 3 focos se habían realizado y iniciamos una serie de vigilancias, controles y patrullas en la zona y esto consiguió prevenir que hubiesen más focos, perdón, o más tentativas de realizar incendios intencionados. Los incendios intencionados se pueden producir principalmente por 2 motivaciones. La primera es una motivación por tres motivaciones. Una lucrativa, quiero sacar un beneficio del lugar que voy a arrasar. Segundo, una motivación psicológica o incluso en criminología se estudia una motivación de índole sexual. Y tercero, una motivación de que esa vegetación a mí me está afectando pues, por la presencia de animales o porque me ha rayado el coche para acceder a mi vivienda. Por lo tanto, como no es mi terreno, yo no lo puedo desbrozar, lo quemo y así quito el problema. Que luego las cañas, si no se retiran de forma correcta, si no se retira la raíz, vuelven a crecer el año siguiente y entras en una especie de dinámica de la que no se puede salir, ¿no? Va a depender del objetivo, de la motivación del lugar, de los materiales y de las circunstancias. En este caso creemos que fue por el tercer motivo, porque la vegetación en la zona molestaba y al tratarse de un paisaje protegido no se podía
gestionar o no se podía cortar de la forma, porque además en concreto en esa época, época de nidificación de muchas aves en estas zonas, pues no se podía gestionar este territorio o estas cañas, ¿no? Y se intentó quemar en diferentes ocasiones. Para terminar con infracciones o delitos los cuales nos hemos encontrado, la circulación de vehículos por zonas prohibidas. Hemos visto muchas circunstancias que sobre todo los fines de semana, los festivos, muchas personas cogen sus vehículos motorizados, como por ejemplo pueden ser todoterrenos preparados, quads o motos de cross, y realizan circulación por zonas donde está prohibido circular con vehículos a motor. También es algo que está muy arraigado a nivel cultural, por lo tanto estas personas no entienden el porqué de esta prohibición, pero a pesar de saberla, de conocerla, siguen practicándola, ¿no? Y siguen yendo a lugares pues, por donde no deben de circular con vehículos motorizados. Uno de los motivos principales es, yo creo que el más lógico, bastante terreno estamos cogiendo a la naturaleza con nuestra zona de habitabilidad, que además tenemos que invadir zonas de monte con vehículos que causan un gran daño a la biodiversidad, como es el ejemplo de esta culebra bastarda atropellada por un ciclomotor. Este fue un caso muy chulo, por así decirlo, porque cuando localicé esta culebra bastarda, hice un trabajo de rastreo de vehículos en la zona y detecté las huellas de un único vehículo motorizado, una motocicleta de cross, ¿no? Cogí además también el cuerpo de la culebra y se le realiza una inspección ocular para poder saber a priori, ¿no? Siempre suponer las causas de la muerte. Eh, y se llegó a la conclusión de que fue una policontusión interna, una hemorragia interna muy grande que acabó dañando los órganos vitales del animal y acabó matándolo. ¿Cómo supimos esto? Bueno, lo supimos porque en la boca tenía líquido, había soltado líquido por la boca, sobre todo sangre y otros fluidos, segregación de fluidos por vía bucal, y además por las heridas que tenía la misma culebra. Eran heridas que no eran incisivas, sino que eran contusas, principalmente de aplastamiento, ¿no? Las heridas no, digamos, cuando suele ser por un corte o por un predador, el cual ha mordido o el cual ha arañado, suelen haber heridas incisivas, pero cuando ha sido aplastada, suelen heridas contusas que marcan esa hemorragia interna, ¿no? Y además vimos la huella de una motocicleta de cross al lado, justo al lado de la culebra, y además vimos cómo a unos 50 centímetros de la culebra la moto había como bifurcado de forma muy rápida, había hecho un movimiento muy rápido una vez había atropellado a este animal, ¿no? Era una zona prohibida la circulación de vehículos motorizados y por lo tanto volvemos a hacer el mismo procedimiento, patrullas, controles y vigilancias en la zona. A la semana siguiente, durante un control, recordemos que dentro de las instalaciones o propiedades bajo nuestra custodia podemos realizar un control de accesos, aunque no seamos agentes de la autoridad, y esto hay que explicarlo muy bien. Observamos como varios motoristas de cross se metieron por la senda que evidentemente tiene los carteles señalizadores de prohibido circular con vehículos motorizados y paramos a estas personas. Les hicimos parar el motor y les comentábamos, mirad, chicos, por aquí no se puede circular con vehículos, además no están matriculados, etcétera, etcétera, os podéis buscar un problema y que aquí viven animales que pueden resultar afectados por vuestra circulación de vehículos. Uno de ellos me dijo, ya, pero tú también vas con tu coche. Y digo, ya, bueno, no es lo mismo un vehículo que pasen 100 vehículos al día. ¿No lo crees? Además, bueno, ya empezamos con el y tú más, ¿no? Entonces fue muy bonito porque cuando observé la huella de la motocicleta en este escenario, hice un dibujo. Normalmente siempre que veo una huella implicada en algún tipo de infracción o delito, cuando observas, tomo un dibujo o una foto de la huella del vehículo y este caso fue chulo porque estas personas se incomodaron cuando vieron que yo cogí el móvil, cogí la huella de la moto
miré la de una de ellos y coincidía. Evidentemente no es prueba para acusarle de nada, y menos por una infracción, pero la persona ya sabía o ya suponía que sabíamos que aquello era más que un control rutinario de circulación, ¿no? Y entonces ya empecé a comentarle que hace una semana un animal acabó muerto, atropellado por un vehículo de motocross, y ya la actitud del joven, del que contestó, se rebajó. Siempre con educación, siempre con buenas palabras y manteniéndote firme, pero siempre con educación. No hay que faltar jamás el respeto a nadie por muy mal que haga las cosas, ¿no? Nuestro trabajo es siempre concienciar y reeducar. Y yo creo que ese día lo conseguí porque esta persona, conforme le comenté el caso de la serpiente, se puso un poco nerviosa y dijo, ya, entiendo que si aquí veo los animales y entro con la moto, pues puedo causarles un daño. Entonces les di un poco la chapa y les agradecí su atención y les dije que por aquí pues no volviesen a circular, y que si lo hacían y les volvíamos a detectar, pues procederíamos a lo que es el levantamiento de acta de infracción por circulación en zona prohibida, y además por no llevar la documentación en regla, ¿no? Habrán personas que me recriminen y el por qué no llamaste a la policía y por qué no tal. Bueno, a veces, y esto es importante decirlo, porque puedas hacer algo no significa que debas. Si yo consigo que una persona se conciencie y no vuelva a repetir una conducta que es parte de mi trabajo, prevenir, yo daré por satisfecho. En cambio, si yo hubiese tomado mejor una decisión distinta, se podría haber producido más daño, o un daño peor, o una conducta peor. Así que aquí mi defensa de por qué tenemos que circular por donde tenemos que circular, ¿no? A mí me encanta acampar en pleno monte, en plena naturaleza. Me encanta hacerlo, coger la mochila, empezar a andar por la montaña y cuando salga de noche acampar, pero sé que no puedo hacerlo. Por lo tanto, tomo todas las medidas para o poder hacerlo, o si no puedo hacerlo donde yo quiera hacerlo en una zona autorizada. Es mi gran pasión acampar, no en zonas de camping, sino en medio de la montaña, para estar con los animales y poder ver los animales, pero soy consciente de que no puedo hacer lo que yo quiera, y menos si nos gusta la naturaleza, no tenemos por qué utilizarla de la forma que a nosotros nos plazca, siempre de la misma forma. En fin, gracias por la atención, y como he comentado, nuestro principal objetivo es concienciar y reeducar a la ciudadanía. Utilizar la sanción es el último recurso, y ese es el papel de un guarda rural, caza y pesca. En muchas ocasiones no tenemos otra alternativa, porque muchas veces la gente comprende las cosas cuando les tocamos el bolsillo, pero se puede hacer de forma distinta, pero para eso tenemos que ser también conscientes y considerados cuando nos dan una indicación o nos dan una prohibición. Dicho esto, muchas gracias de nuevo, espero que os haya gustado, no será la última presentación, estoy preparando una sobre rastros de fauna, y hasta la próxima. Si os ha gustado, dadle a like al canal y suscribiros. Un abrazo muy salvaje.